Ok, bueno, pues buenos días a todos en México, buenas tardes allá en España. Vamos a hablar hoy de este tema de ambientes alimentarios escolares. Es un súper tema, de hecho da para muchos webinars. Hoy con las tres presentaciones vamos a tratar de abarcar algunos aspectos generales. Yo soy Marcos Galván, me encuentro actualmente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. Hemos trabajado esta línea de investigación desde hace más de 10 años, de estudiar los factores determinantes del sobrepeso y la obesidad infantil. Hemos realizado distintas intervenciones con modelos multicomponente, también intervenciones focalizadas en un solo cambio, es decir, en una dimensión de esta compleja red entramada que determina el sobrepeso y la obesidad. Hemos aplicado algunos métodos cuantitativos, algunos cualitativos. Y bueno, actualmente estamos trabajando el proyecto de ambientes alimentarios, es un proyecto del Fondo México-Chile, y hoy vamos a comentar qué avances llevamos y por qué estos ambientes alimentarios es un desafío de todos. Hablaremos de las dimensiones del ambiente alimentario para tratar de situar qué es el ambiente alimentario, cómo lo visualizamos, qué antecedentes hay de su estudio, cómo podemos proponer la construcción de ambientes alimentarios saludables sostenibles desde nuestra experiencia y también lo que dice la literatura, y finalmente hablar un poco de cómo estos ambientes alimentarios están relacionados con los ODS. Eh, Primero me gustaría hablar un poco sobre cuál es el histórico del estudio del ambiente como un determinante de la salud nutricional. En el siglo XIX se habló mucho de este modelo salubrista que fue muy efectivo para atender problemas de tipo infeccioso, no así enfermedades crónicas. Posteriormente, en el siglo XX, ya pasamos a un modelo epidemiológico más robusto que nos permitió entonces poder diseñar aquellas redes causales de las enfermedades, en este caso del sobrepeso y la obesidad y otras enfermedades crónicas, y incluso entonces pudimos ver que había varios factores, ¿no? Entonces era multifactorial y veíamos variables que eran distales y proximales, sobre ellas tratábamos de intervenir, casi siempre desde un punto de vista cuantitativo. Ya en 1974 se hablaba que el ambiente físico-social era un determinante de la salud y las enfermedades crónicas, y fue Bronfenbrenner que con su modelo ecosocial en 1979 que ya especifica claramente un modelo de atención para modificar la conducta de las personas a través del abordaje de distintas dimensiones. Walker, ya con el ambiente obesogénico, pues establece que vivimos en un mundo donde nos favorece todo tener malas prácticas y hay pocos efectores que nos permitirían entonces tener unas buenas prácticas saludables. Actualmente estamos en el modelo de sistemas complejos, en una realidad muy cambiante, eh, donde debemos además pues involucrar distintas variables, incluido el cambio climático o lo que nos ocupa hoy, los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, ves más allá de solamente un elemento dentro de nuestras intervenciones. Bueno, las dimensiones del ambiente alimentario han pasado por distintos estudios. Glantz en 2005 hablaba del ambiente alimentario comunitario, que eso que rodeaba al sujeto era lo que determinaba su condición de salud y nutrición. Y hay otras propuestas. Turner, que es una de las que nosotros abordamos mucho, él habla de dominios externos y personales. Más adelante vamos a abordar algunos de ellos. Y ya focalizados en el grupo que nos ocupa, que es la infancia, está la UNICEF con su propio modelo y también la FAO, que incorpora un componente muy fuerte de educación alimentaria y nutricional y que todos esos elementos han servido para poder construir una propuesta que ahora estamos realizando. Bueno, ¿cómo podemos definir un ambiente escolar saludable? O sea, todo aquel que fomenta conductas saludables en la comunidad escolar. Y esto va desde la disponibilidad, elección y consumo de alimentos para la salud nutricional y evidentemente pues hay toda una serie de condiciones que determinan pues esta situación, desde las compras públicas que hace rato hablaba, ¿no? Hay que hacer compras públicas para que esos alimentos que se producen a nivel local pues sean los que se disponen en los comedores o en los programas de alimentación escolar, lo cual también tiene todo un grado de complejidad, ¿no? A veces la idea se escucha muy bien, darle cadena de valor, bla, 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 pero a veces no hay las condiciones para conservarla, a veces no hay la forma de prepararlos de manera higiénica dentro de las escuelas. Hay que revisar cada caso para poder decir este es el camino, ¿no? No hay un solo camino, esto es
una de las cosas que hemos aprendido en este estudio de los ambientes alimentarios escolares. Ahora, lo que sí sabemos es que todo lo que ocurra en este modelo ecosocial, desde las políticas, la comunidad, la organización y a nivel interpersonal hasta llegar a lo individual, pues afecta de alguna manera las conductas. Aquí del lado derecho, pues vemos un ejemplo como la ley de educación, y hoy, por ejemplo, en México, pues prohíbe el ingreso de alimentos llamados chatarra o ultraprocesados a las escuelas, también ya está en la Ley General de Salud, y esta debe ser un mandato que la autoridad sanitaria educativa debe realizar. Sin embargo, hace rato decían, bueno, ¿y por qué no funciona? Porque no se vigila, ¿no? Y no se sanciona. A veces que está la ley, pero depende también cómo sea la estructura legal de cada país. Nelly hablaba de países muy centralizados como Chile, donde es un problema que las compras se hagan desde el nivel central, pero hay otras, ¿no? Como este tipo de leyes, que hay una ley central, pero también cómo baja a nivel local, ¿no? Y aquí hay legislaturas locales que deberían normar cómo se aplica esa sanción. Eso a veces no pasa. Por otro lado, ya en el contexto escolar, en el nivel interpersonal, cuando hablamos de factores diferentes, pues debemos ver que hay consejos a nivel de escuela que pueden vigilar, pero a veces no tienen respaldo administrativo, a veces no existen los propios consejos y por lo tanto no se realiza. De ahí que los vendedores de alimentos siguen realizando la venta de alimentos, porque además no se capacita al vendedor, ¿no? Tenemos por ahí un modelo de establecimiento de consumo escolar saludable, parecido a kioscos saludables en Chile, y lo que necesitamos es capacitar a los vendedores, no eliminarlos, ¿no? Que esa es una propuesta que también por ahí anda circulando. Finalmente, el escolar, pues expuesto a todos estos vaivenes de la vida, pues accede a estos alimentos y los consume. ¿Cómo podemos construir ambientes alimentarios escolares saludables y sostenibles? Por principio de cuentas, los que trabajamos en estos contextos, debemos saber y debemos visualizar a la escuela como un sistema complejo, ¿no? No solo es lo que ocurre en la educación alimentaria y nutricional dentro del aula, y en el mejor de los casos está dentro del currículum, sino además tiene que ver con la infraestructura, con los espacios, con lo que se da en el programa de alimentación escolar, con la oferta saludable en el establecimiento de consumo escolar, con la organización o la coordinación para el cumplimiento de normativas dentro de la escuela, con el financiamiento, con la vigilancia del acceso a alimentos altos en o en exceso en, es decir, que no solamente con una sola disposición vamos a poder tener ambientes escolares saludables y sostenibles. O sea, necesitamos una serie de acciones que no hemos visto en ningún lugar, no hemos visto en ningún programa capaz de abordarlo, ¿no? Y eso también incluye la propia capacitación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero tener claro que hay un dominio externo, es decir, hay elementos que están ahí afuera en el contexto, que influyen en la disponibilidad de alimentos, en los precios, en la información que promociona el producto, en la comercialización y en la regulación, y que también hay un dominio personal, ¿no? Y que ese dominio personal tenemos que cuidar que tenga el acceso a alimentos saludables, esa asequibilidad y esa conveniencia. Ahora, ¿cómo logramos esto? Bueno, nosotros hemos aquí propuesto 6 pasos. Uno que es la revisión de la legislación para enterarnos. 2, para identificar y definir dimensiones a actores. 3, evaluar esas dimensiones, ojalá con enfoques cual y cuanti. Ya el solo utilizar métodos cuantitativos debe ser una etapa superada, ¿no? Porque si no, no podemos adecuar las intervenciones al contexto local. Y cuando hablo local es cada escuela, ¿no? Cada localidad. Y en el punto 4 está desarrollar un modelo de intervención. Hoy hablaremos hasta el punto 4, el punto 5 y el punto 6. Eso no vamos a hablar de eso en FINUT 2024, así es que los que estén por allá en Medellín, pues ahí vamos a poder conversar ampliamente de estos temas. Ojalá podamos proponer un simposio, que ya estamos trabajando en ello, y vamos a hablar ampliamente de estos temas. En el tema 1, que es revisión de la legislación y normatividad que regulan los ambientes escolares, es muy importante. Yo debo saber qué políticas son las que rigen en ese contexto escolar, que obviamente vienen. Yo hago una revisión mundial, pues voy a encontrar algunas disposiciones mundiales, ¿no? Los derechos de los niños y las niñas, UNICEF, por ejemplo, pero a nivel de país tenemos algunas claves políticas que nos permiten actuar y que debemos circundarnos también a la normatividad y a lo que existe políticamente. Y vamos a saber entonces si esas normativas funcionan y cómo funcionan. Y si no funcionan, ¿por qué no funcionan? ¿Quién es el responsable?
¿qué institución debería ejecutar? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una intervención desde el sistema, dentro del sistema y no fuera del sistema. Ahora, cuando hablamos del ambiente alimentario escolar para definir sus dimensiones que queremos atender, pues vamos a darnos cuenta que hay muchos elementos, ¿no? Están los impuestos, que ha sido una iniciativa que casi está en toda América Latina, pero hay otras, ¿no? Hay políticas escolares para mejorar los entornos, los estándares de alimentos para los comedores o establecimientos de consumo escolar. Es decir, hay una serie de acciones y una serie de elementos que tenemos que abordar para poder diseñar un plan de intervención. Por otro lado, pues tenemos el ambiente alimentario como un contexto donde todo lo que está dentro del ambiente alimentario del hogar, pues también interviene con el ambiente alimentario de la escuela, ¿no? Hace rato hablaban, oigan, hay intervenciones que incluyan todos los elementos, porque para que pueda tener éxito esto, bueno, hay algunas propuestas de intervención, ¿no? Aquí lo que hay que dejar muy claro es que nadie tiene la verdad absoluta. Es decir, nadie sabe, ¿no? Con certeza qué es lo que sí va a funcionar. Hay alguna evidencia, hay alguna experiencia, y eso es de lo que podemos hablar. Y cada quien en su contexto, en sus escuelas, debe trabajar con una visión sí más holística, más completa, más de sistemas complejos, para poder definir en dónde vamos a intervenir. Aquí, por ejemplo, en este estudio que realizamos para determinar por qué modelo íbamos a irnos, qué dimensiones deberíamos incluir dentro de un ambiente alimentario escolar, pues aplicamos un instrumento que tenía 38 ítems y se lo aplicamos no solamente a los expertos, también se lo aplicamos a los docentes y se lo aplicamos a los padres. Es decir, casi estaban todos los actores del contexto escolar. ¿Qué encontramos? Pues bueno, en este gráfico, ¿no? Un modelo de regresión, pues que nos muestra es que generalmente los expertos y los profesores pues ven muy importante todos los elementos. Aquí, por ejemplo, el primer eh, dimensión que hablamos fue la actividad física dentro de la escuela y el otro fue la infraestructura para la escuela. Bueno, para los profesores y para los expertos todo es importante. ¿Quién marcó la diferencia? Los padres, ¿no? Los padres de hecho, tuvieron 20% menos de probabilidad de darle importancia a todos los elementos del contexto escolar. Esto quiere decir que lo que es importante para unos no es importante para todos y que debemos estar muy alertas de cómo este sistema y cómo esta percepción funciona a nivel de escuela. Ya en el punto 3, que evaluar las dimensiones del ambiente alimentario escolar, pues bueno, nosotros hemos hecho una revisión y hay por ahí de 23 instrumentos publicados. Uno de ellos muy relevante es el School Health Index del CDC de Estados Unidos. Todos estos instrumentos, solo 14 tienen algún tipo de validación, los demás han sido aplicados y diseñados de manera práctica. Y lo que podemos rescatar es que todos estos pues tienen un enfoque y tienen elementos que construyen ambientes alimentarios escolares saludables, ¿no? Algunos tienen muchos, algunos otros tienen menos. Aquí el de CDC, por ejemplo, es el más completo, donde se hace un diagnóstico primero y después cada escuela decide cuál es su plan de mejora que va a realizar, lo cual es una buena idea, dado que eso permite hacer acciones desde el mismo contexto escolar. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos evaluando el ambiente alimentario con una aplicación web Nutrento, hablando de las TICs, que habla y que tiene 8 dimensiones, desde la coordinación con instituciones, la gestión de recursos financieros, la implementación de la educación alimentaria y nutricional, las condiciones de la infraestructura, la aplicación de las normativas que llevan a cuidar la salud nutricional de los niños, la vigilancia de alimentos altos en o con exceso de, y la implementación del programa de alimentación escolar. Nada más con estas 7 dimensiones, las cuales proviene de otro instrumento que tiene más de 15 dimensiones, pues nos damos cuenta que es muy difícil incluir todas las dimensiones dentro de una intervención y dentro de una misma evaluación. Los primeros resultados que nos están diciendo, bueno, aquí tenemos solamente podemos aplicarlo por país, de hecho está México y Chile dado de alta, están todas las regiones, caso de México tenemos los 31 estados más la Ciudad de México y lo tenemos por municipalidad. Aquí estamos viendo la evaluación que tenemos de Pachuca, de Soto, que es donde nosotros nos encontramos. Actualmente llevamos 22 instituciones evaluadas y se dan cuenta el aspecto más bajo, pues es el que concierne al financiamiento para la gestión de recursos financieros,
para mejorar los ambientes alimentarios. Todos están en color amarillo, lo que indica es que las escuelas están haciendo algo, pero ninguna está en color verde, que quiere decir que tiene un ambiente escolar saludable y que cumple con estos criterios. Este está publicado en un paper, pueden revisar qué dimensiones se evalúa. Es de acceso abierto también esta plataforma, ahí pueden ustedes buscar nutrento.org y ahí pueden ver los resultados. Incluso tenemos 2 escuelas de Chile ya evaluadas y vamos a seguir evaluando muchas más escuelas. Bueno, también dijimos que no podíamos solamente evaluar dimensiones de manera cuantitativa, sino que habría que tener un acercamiento cualitativo acerca de lo que piensan las barreras y facilitadores dentro de las escuelas. Hemos hecho grupos focales, hemos visitado pues más de 20 escuelas con localidades, ¿no? Diálogos con la autoridad local, diálogos con los profesores, diálogos con los directivos. Y esto en general es una nube que nos salió de qué importancia le están dando, qué circunda en la idea de los profesores. Ustedes ven que la alimentación y lo saludable es la parte central de esta nube. Hace rato también preguntaban, ¿y qué es lo más efectivo? Bueno, lo más efectivo que se ha identificado son las intervenciones multicomponente, tanto en la escuela como en la comunidad, que tienen en general un componente de actividad física, uno de educación alimentaria, nutricional y de nutrición, y una teoría del comportamiento detrás. Ahí está el paper, pueden consultar, y eso de alguna manera ha ayudado a detener el incremento del sobrepeso y obesidad. Nosotros mismos hemos probado este modelo y lo logramos, pero ¿cuáles son los inconvenientes? Bueno, es de largo plazo, efectivamente intervenimos el currículum con educación alimentaria y nutricional, mejoramos la oferta de alimentos dentro del establecimiento de consumo escolar, capacitamos a los docentes y dimos talleres a los padres, ¿no? Y dentro de ellos, evidentemente, la actividad física, y además dimos alguna teoría del comportamiento que era el cambio social, donde podíamos intervenir a los padres de familia en este caso para mantener, ¿no?, las intervenciones y las acciones que se hacían para mejorar el ambiente alimentario. Sin embargo, sostenerlo durante 3 ciclos escolares, pues es costoso. No tenemos un equipo multidisciplinario que abarque las más de 100,000 escuelas en México, sería muy complejo. Así es que hemos optado por cambiar a intervenciones del ambiente alimentario, dado que además, pues, no hemos sido muy exitosos para prevenir el sobrepeso y la obesidad, nos hemos centrado en variables inmediatas y hoy queremos caminar hacia cambiar las características del ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero considerar que para desarrollar un modelo de intervención tenemos que adoptar un modelo orientado a soluciones sistémicas de prevención de la obesidad, que lleva muchos elementos, ¿no? No lleva uno solo. Lo primero es promover uno multisectorial, es decir, desde la academia se pueden hacer acciones, sí, pero solos no podemos. Necesitamos hacer alianzas con el Ministerio de Educación y después bajarlo a nivel operativo con la autoridad de la escuela, con los profesores de la escuela, porque al fin y al cabo el engranaje funciona si los profesores se suman. Si no se suman, eso no va a funcionar. Y hay otros, evidentemente, otros pasos que hay que hacer, como monitorear, aprender, realizar cambios sistémicos, mapear el sistema y sus contextos, y nos circundan, ¿no?, muchos elementos que debemos considerar antes de lanzarnos a hacer una intervención del ambiente alimentario. Aquí podemos nosotros, el modelo que estamos tratando de seguir, que es un modelo para mejorar el ambiente alimentario escolar saludable, considerando el currículum escolar, y estamos actuando sobre el concepto de la EAN, motivando a los docentes, ¿no?, que los docentes sean el agente de cambio y que podamos generar un componente estructural que quede cimentado en un sistema que en el caso de México va a estar inserto dentro de la capacitación que se da a los docentes de manera cotidiana. Obviamente hay un abordaje epidemiológico, es decir, ya sabemos cuál es la condición de nutrición de una muestra de escuelas. La verdad es que hace rato que hablaba el doctor Luis Moreno, yo pensaba, ¿no?, nosotros estamos evaluando con IMC también, y ahí encontramos 3 y 4 de cada 10 con sobrepeso y obesidad. Pero cuando cambiamos a porcentaje de grasa corporal, ahora tenemos 7 de cada 10 con exceso de grasa corporal. Es decir, el problema es mayor a lo que estamos pensando. Así es que, pues bueno, es necesario actuar, ¿no? Y para eso hemos vinculado este tema con los objetivos de desarrollo sostenible, que de menos vemos y revisando, pues podemos actuar en 4 importantes
objetivos de desarrollo sostenible, como es el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad. Y si movemos estos elementos y ahora centramos a la educación en el centro, es decir, hacer la educación alimentaria y nutricional como parte de un elemento esencial de cambio, pues vamos a ver que efectivamente a partir de eso podemos pegar a otros ODS. Ahora, hay evidencia de que desde la educación de calidad podemos reducir la mortalidad infantil y mejorar la nutrición y salud de los niños. Podemos empoderar a la población para que sea un antídoto de riesgo contra el embarazo adolescente. Podemos luchar contra las grandes pandemias, ¿no? COVID-19 nos mostró que población con mejor nivel socioeconómico, mejor nivel educativo, pudo sortear mejor esta situación. Y sobre todo formar valores para el cuidado del ambiente, y por eso debemos centrar nuestra accionar en las escuelas y en el mejoramiento del ambiente alimentario. Este es un llamado para todos, ¿no? Me gustaría agradecer pues a todo el equipo de trabajo, Nutrento, y a todas las instituciones que participan, a nuestro financiador, que es el Fondo México-Chile. Muchas gracias.